Volví a cuando mi novio era solo un adolescente. Una vez se confesó conmigo. Dijo que aquellos años fueron duros. Haciendo malabarismos con trabajos de medio tiempo solo para sobrevivir. Sobreviviendo día tras día. Hice una promesa silenciosa entonces. Esta vez lo protegería. Pero nada me habría preparado para nuestro primer encuentro. El chico que se suponía frágil y con dificultades tenía el pelo teñido de plata y una mirada peligrosamente penetrante mientras me acorralaba en la entrada de un callejón estrecho. «Tienes agallas», dijo en voz baja y amenazante. «¿Robándome?» Corrí. Presa del pánico. Con el corazón latiendo con fuerza. La siguiente vez que nos vimos me armé de valor y pregunté con cautela, ¿por qué alguien a quien claramente le va bien finge ser lamentable delante de ti? Levantó la vista con pereza, me miró de reojo y soltó una mueca de desprecio. ¿Qué más?, se burló. ¿Qué movimiento de perra de té verde? Bienvenidos al canal de Illa Story. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. La historia comienza. Llevaba 3 años con mi novio Austin Hunter. Era joven, exitoso, increíblemente guapo, educado, consciente de sí mismo y emocionalmente estable. Siempre fue una fuente constante de calidez y consuelo en mi vida. De verdad, era perfecto. Si tuviera que señalarle un defecto, sería que siempre se abrochaba las camisas hasta arriba. Eso es todo. Sin embargo, incluso este impecable Austin, una noche de borrachera, dejó escapar las grietas bajo la superficie. La sala estaba alfombrada con una suavidad afelpada. Se aflojó la corbata, desabrochó algunos botones y me abrazó por detrás. Su aliento era cálido en mi oído. El olor a alcohol no era fuerte, pero fue suficiente para marearme. Empezó a hablar de su adolescencia, de los trabajos a tiempo parcial incansables, de las burlas de sus compañeros de clase. Solo tuvo un atuendo decente en todo el año. Un viejo uniforme escolar. Se me encogió el corazón. Me giré en sus brazos y lo abracé fuerte. En ese momento hice una promesa en silencio: de ahora en adelante, cada vez que compre un pastel, él será el primero en morderlo. ¿La última costilla del plato? Es suya. ¿El helado del refrigerador? Dejaré de robarlo. En resumen, le haría un favor. Muy bien. Pero antes de que pudiera hacer nada de eso, todo cambió. La noche antes de nuestro compromiso, me desperté de un sueño. Solo para darme cuenta de que había vuelto al pasado. 7 años atrás. En ese entonces Austin aún vestía ese uniforme viejo y trabajaba a tiempo parcial en la cafetería de la escuela. Fue como si el destino me hubiera dado la almohada justo cuando empezaba a tener sueño. Corrí a llamar a la puerta de la habitación de mis padres. Eufórico. Mamá, quiero transferirme a la preparatoria élite en la ciudad. Te lo juro, estudiaré mucho y quedaré en primer lugar. Medio dormida, mi madre extendió la mano y le dio una bofetada a mi padre. ¿Sigues durmiendo? Tu hija se ha vuelto loca de tanto estudiar. Llévala al hospital. Ya. No fue fácil, pero lo logré. Al comenzar el nuevo trimestre, me trasladé con éxito a Elite I. Esta era la escuela a la que Austin había asistido en su juventud. Antes de que aprobara el examen de admisión a una universidad de primer nivel, fundara un negocio y alcanzara el éxito con gran determinación. Como ya éramos compañeros de clase, pensé que nos animábamos mutuamente a mejorar. Como en esas historias de amor académico. Al fin y al cabo, ¿quién no tiene debilidad por los estudiantes brillantes en la escuela? Enderecé mi escritorio, me incliné hacia mi compañero de asiento y pregunté con cautela. He oído que hay un estudiante destacado llamado Austin Hunter en esta escuela. Es inteligente y guapo. ¿Sabes en qué clase está? Mi compañero de pupitre me miró raro. ¿Dónde oíste eso? ¿Seguro que acertaste el nombre? Ja. ¿Será que Austin fue un estudiante mediocre al principio y solo se convirtió en un candidato inesperado después? Bueno, lo de ser guapo podría tener sentido, dijo. ¿Pero en cuanto a las notas? Ni de cerca. Señaló por la ventana. Puedes consultar las clasificaciones tú mismo. Publican los resultados de los exámenes de prueba en el tablón de anuncios constantemente. Pero en serio, no pierdas el tiempo con Austin.
Afuera había empezado a caer una fina lluvia primaveral. Incluso con paraguas la llovizna, como una neblina, se pegaba a la piel y la ropa. Me quedé frente al tablón de anuncios, hojeando la página de arriba a abajo. Y allí, en la última página, encontré su nombre. Todas sus asignaturas tenían puntuaciones de un solo dígito. La suma total apenas igualaba la de otra asignatura. ¿Se lastimó la mano antes del examen? Pensé esperanzado, ya poniendo excusas. Austin. Oye. Espera. Una voz me sacó de mis pensamientos. Me giré justo a tiempo para ver a un chico pasar corriendo con el pelo partido por la mitad. Mitad morado, mitad amarillo, como un matón escolar de dibujos animados. No llevaba paraguas y perseguía a alguien. Austin. ¡Qué prisa! El que perseguía tenía el pelo plateado y la voz molesta. ¿Golpear a alguien? Si sigues hablando, te golpearé a ti también. Anda, no seas así, Austin. Los dos se fueron juntos. Me quedé paralizado, atónito. Esa voz. Ese perfil. ¿Por qué me resultaba tan familiar? El Austin Hunter que recordaba era amable y sereno. El tipo de persona que nunca parecía perder los estribos. Tenía ojos hundidos y pestañas largas que proyectaban sombras al bajar la mirada. Una presencia tranquila, casi inquebrantable. Pero nunca había visto esa faceta suya. Cabello teñido de un plateado rebelde, ojos afilados como cuchillas. Austin tenía a alguien inmovilizado contra la pared de un callejón estrecho, con una mano firmemente agarrando el cuello del chico. Hablaba en voz baja. Peligroso. ¿Deseo morir? Robándome. Apenas lo había alcanzado, aún jadeando por la carrera, cuando vi todo desplegarse ante mí. El chico temblaba, evitando el contacto visual mientras me entregaba un encendedor con ambas manos temblorosas. La expresión de Austin no se suavizó. ¿Qué más? El chico rebuscó en su bolsillo y sacó una billetera, con la voz temblorosa mientras suplicaba. Hermano, eso es todo lo que tengo. No estaba robando, lo juro. Pensé que alguien lo había dejado. Simplemente lo recogí. Oh. Austin soltó una risa escalofriante, pura sonrisa y nada de calidez. Levantó una mano lentamente, cerrando los dedos en un puño. No te voy a pegar, dijo con frialdad. Solo estoy estirando la muñeca. Si te golpeo, es pura casualidad. La lluvia empezó a caer con más fuerza. Hilos delgados empaparon la camisa de Austin, adhiriéndose a su espalda y hombros. Pero al final no le dio un puñetazo. Porque el chico añadió en un susurro, hermano, no fue mi intención. Llevo días sin comer. No tenemos nada en casa. No parecía tener más de 15 o 16 años. Flaco con la ropa suelta. Austin finalmente lo soltó. Luego giró la cabeza y me miró directamente, de pie bajo mi paraguas bajo la lluvia. Su mirada era fría y cortante como un cactus erizado de espinas. ¿Disfrutas del espectáculo? Sigue mirándome y te cobraré una tarifa de protección. Retrocedí un paso nervioso, luego me di la vuelta y eché a correr. Detrás de mí Austin soltó una risa seca, dio un paso adelante y se acurrucó bajo un toldo para protegerse de la lluvia. Jugueteó con el encendedor, la llama parpadeante le iluminaba el rostro a destellos. Permaneció allí en silencio hasta que se oyeron pasos al final del callejón. ¿Dónde demonios te metiste? Levantó la vista a media frase sobresaltado. Era yo otra vez. Estaba de pie con un paraguas en una mano y una cartera en la otra. Había corrido de vuelta al aula para cogerlo. No se permitían teléfonos en la escuela, así que mi madre me había metido dinero extra en la mochila esa mañana. Fue el momento perfecto. No esperaba que Austin siguiera allí. Respiré con calma, me acerqué a él y le ofrecí la billetera. ¿Será suficiente? Austin ladeó ligeramente la cabeza. ¿Qué? Cuota de protección. Respiré hondo. Te pago. Tú me proteges. Se quedó mirando la cartera un momento y murmuró algo en voz baja. No pude entenderlo. Justo cuando estaba a punto de preguntar, alguien se me acercó corriendo por detrás. Austin.
Casi me atrapa el tirano. Aquí tienes tu equipo. Era David. Su cabello teñido de un morado intenso, se balanceaba sobre un bate de béisbol desgastado. El bate estaba desportillado y rayado con tenues manchas rojas en la madera. David jadeaba con dificultad. ¿En serio vas a seguir con esto? O sea, ¿es tan serio? Austin no respondió. Sopesó el bate en sus manos y se metió en la lluvia. Oye, espérame. David agarró otro bate y corrió tras él. Sin pensarlo, agarré la cartera y lo seguí también. Sus pasos eran largos. Tuve que trotar para seguirles el ritmo. El callejón era irregular y estaba lleno de charcos. Un paso en falso y el agua sucia me salpicó las piernas, empapando el dobladillo de mis pantalones. De vez en cuando, David me miraba. Austin, ¿por qué sigue siguiéndonos? ¿Le debes dinero o algo? Austin se detuvo un instante. Me miró con indiferencia. ¿Quieres seguirla? Déjala. ¿Qué? ¿Que te mire un par de veces más te va a costar una extremidad? Austin Hunter nunca me había mirado así. Su mirada me dejó paralizado. Por un momento dudé si debía seguirlos. Por suerte se detuvieron. Frente a la puerta de una escuela. Pensé que estaban allí para pelearse con otros estudiantes de preparatoria, pero entonces vi una fila de niños. ¿Qué? ¿Era Austin Hunter el tipo de persona que golpeaba a niños a esta edad? Pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. Un grupo de niños estaba empujando a un niño pequeño. Llevaba el cuello torcido, las manos y las mejillas rojas con verdugones recientes. Su mochila estaba manchada con enormes salpicaduras de tinta y pegados a su pecho, tenía trozos de papel garabateados con crueles insultos. Bastardo, decían. Ilegítimo. Basura. Uno de los niños metió la mano en su mochila y sacó una bolsa roja de plástico. Lo desenvolvió capa por capa hasta que solo quedaron un billete de $10 y 3 monedas. El cabecilla frunció el ceño y le dio un revés en la cara al chico más pequeño. ¿Qué te dije? Paga o haz mi tarea. Y fuiste llorando a ver a un profesor. ¿Quién demonios te crees que eres? No aguanté ni un segundo más. Me acerqué furioso y tiré del chico detrás de mí. Enfrentándome a los abusadores, estallé. ¿Qué crees que estás haciendo? Estábamos justo al lado de la entrada de la escuela. Cualquiera podría habernos visto con solo una mirada. ¿Quién pensaría que se atreverían a ponerle las manos encima aquí, con tanta desfachatez? Pero los niños solo se rieron. Vaya, vaya. ¿Ya te has buscado un guardaespaldas? Uno se burló. ¿No se acostó tu mamá con un perro callejero para sacarte? ¿Desde cuándo tienes hermana? Resopló otro. Parece que tu hermana tiene pasta. Quizás le ruegues que pague y te dejaremos ir hoy. El chico se mordió el labio pálido como el papel. La huella de su mano en la mejilla ardía de rojo. Tiró de mi manga. Hermana, deberías irte. Estoy bien. Estaba todo el cuerpo empapado por la lluvia. Sus pestañas temblaron violentamente. Tras una larga pausa susurró, ellos son mis amigos. Solo bromeaba. Amigos, repetí, incrédulo. ¿Desde cuándo tienes este tipo de amigos? No muy lejos dos figuras se acercaron, ambas con bates de béisbol en la mano. El cabello plateado de Austin se le pegaba a la cara bajo la lluvia. Su expresión era fría e indescifrable. Parecía alguien a quien nadie se atrevería a provocar. Detrás de él David se había arremangado, dejando al descubierto unos tatuajes azules que le descendían por los brazos. David se acercó, agarró al chico por el cuello y lo colocó frente a él. Le revolvió el pelo con fuerza. ¿Desde cuándo puedes elegir a basura como esta como tus amigos?, se burló. Estos perros ladrando no son ni para lamerte los zapatos. Los pequeños matones se encuentran con los grandes matones. La diferencia de tamaño por sí sola fue suficiente para inclinar la balanza. Aún así, el cabecilla dio un paso adelante desafiante. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué les pasa a este cabrón? Caray, repitió Austin acercándose un paso.
Su bate golpeó el pavimento mojado varias veces, suave, casi con naturalidad, pero con un filo que tensaba todos los nervios. Sus ojos brillaban con algo afilado. ¿A quién exactamente? ¿Llamabas así? Los chicos se miraron nerviosos y empezaron a retroceder. David sonrió con suficiencia y dio un paso al frente. Pensaba que era fácil intimidarlo solo porque escucha y se calla, ¿eh? Inténtalo de nuevo y te daré una paliza cada vez. Llevé al niño pequeño bajo el toldo de una tienda cercana. Entonces me agaché y comencé a quitarle los papeles pegados a la ropa, uno por uno. Tiré todos los que quedaban a la basura. Finalmente le ajusté el cuello y le abroché el botón que se había soltado. Gracias, hermana, susurró. Le pellizqué la mejilla suavemente. Si algo así vuelve a pasar, no te acobardes. Cuanto más callado estés, peor te tratarán. Asintió tímidamente. Entonces, como si de repente recordara algo, metió la mano en el bolsillo. De la bolsa roja de plástico metida dentro de otra más pequeña, sacó el mismo billete de $10 y 3 monedas. Me las entregó con ambas manos. Sinceramente. Gracias, hermana. Entonces, con el billete de $10 en sus pequeñas manos, caminó hacia Austin Hunter. Imitó el tono anterior de David, un poco incómodo. Tarifa de protección de Austin. Parecía nervioso, claramente un poco asustado de Austin. David volvió a alborotarle el pelo al chico. Oh, vamos, ¿qué quieres decir con cuota de protección? Como si Austin fuera a aceptar dinero de un chico como tú. Antes de que pudiera terminar, Austin Hunter cogió el billete de $10. David se quedó mirando estupefacto como si lo hubieran traicionado personalmente. Pensé un momento y luego tomé una moneda de la mano del chico. No hice gran cosa. Una moneda basta. Si te los vuelves a encontrar, ven a buscarme a la preparatoria élite. Me agaché y miré al chico a los ojos, hablando despacio y con claridad. Me llamo Stephanie Pickett. ¿Entendido? Me levanté. Vamos. Observé cómo Austin Hunter, justo antes de irse, entró en una pequeña tienda junto a la carretera y compró un monedero barato. Los $10 no le alcanzaron, así que añadió su propio dinero para cubrirlo. Sin decir palabra, metió la pequeña cartera en la mochila del chico. Mientras tanto, David tenía la vista fija en un coche de lujo que pasaba por la calle y se perdió todo. La lluvia había empezado a amainar. David corrió tras nosotros, refunfuñando a gritos. ¿En serio, Austin? Ni siquiera el dinero del almuerzo de un niño está seguro contigo. Hace 7 años, Austin Hunter ya era Austin Hunter. Todo había cambiado y de alguna manera, nada. La versión de él que conocí en el futuro era más suave, más contenida. Pero este joven. Afilado, temperamento sin filtros, feroz protección. Y aún así, me di cuenta. No importaba qué versión de él fuera, me gustaba igual. Lo seguí sin dudarlo. Cuando David se giró y me vio, casi tropezó. ¿Por qué sigues siguiéndonos? Saqué un billete de $10 de mi cartera y, al igual que el chico, se lo mostré a Austin con ambas manos. ¿Puedes proteger a uno más?, pregunté con terquedad. Austin no respondió de inmediato. Finalmente me miró y me preguntó, Stephanie Pickett, ¿cuántos años tienes? 25, respondí sin pensar. 25. Espera, no. Había viajado al pasado. Solo tenía 18 años. Al darme cuenta de mi error, hice una mueca de frustración. Austin soltó un breve bufido divertido, se dio la vuelta sin decir nada más y desapareció por el callejón. Aunque había traído un paraguas, me pilló la lluvia. Para cuando regresé al aula con ropa limpia, mi compañero de asiento me dio un codazo. ¿Te sientes mejor? Oí que llamaste diciendo que estabas enfermo hoy. Sí, mejor, respondí, intentando sonar despreocupado. Abrí un examen y me encontré con fórmulas que ya no reconocía. Si hubiera sabido que iba a viajar en el tiempo, me habría memorizado todos los exámenes como si me fuera la vida en ello. Al parecer, el universo creía en el equilibrio. No recordaba ningún número de lotería. No recordaba las respuestas del examen.
Solo tenía vagos recuerdos de las tramas de telenovelas de mala calidad del horario estelar. Al terminar la noche de estudio, marqué con un círculo cada concepto que no entendía y planeé ir a casa a repasar desde cero. Aún no había hecho muchos amigos desde que me transferí. Mi mamá me había alquilado un pequeño piso cerca de la escuela para quedarme por ahora. Caminando a casa por la noche estaba absorto en mis pensamientos, dándole vueltas a la lógica de uno de los problemas de matemáticas. De repente alguien tiró de mi mochila. Sorprendido me giré y vi al mismo tipo que le había robado la cartera a Austin Hunter ese mismo día. Era bajo y delgado, pero sorprendentemente fuerte, me tenía agarrado con fuerza. «¡Es ella!», gritó. La vi darle dinero a Austin antes. Ni siquiera lo cogió. Eso significa que está cargada. Más gente emergió de detrás del muro, rodeándome lentamente. Claramente habían explorado la zona de antemano. 2 farolas estaban fundidas y parpadeaban. No había mucha gente a esas horas. El silencio era desconcertante. Mantuve la calma. Mi billetera está en mi bolso. Tómala, dije. Solo ganen tiempo. Déjenme salir. Así puedo llamar a la policía. De repente un puño le dio de lleno en la cara al cabecilla. «¡Mierda!», gritó agarrándose el ojo de dolor. Fue como si alguien hubiera lanzado una cerilla encendida a un montón de hojas secas. Todo el callejón estalló en una pelea. Apreté mi mochila con fuerza en la garganta, mientras veía cómo Austin Hunter era asediado. De repente una alarma sonó desde las sombras. Sobresaltados, los atacantes soltaron sus bates y se dispersaron como ratones. Apagué la sirena y le devolví el teléfono al amable dueño de la farmacia que me lo había prestado. Y cuando volví a levantar la vista, Austin Hunter ya me estaba mirando fijamente. Austin Hunter tenía un corte reciente en la cara, pequeño pero probablemente escocía. Su expresión era indiferente, pero algo oscuro y volátil bullía bajo su superficie tranquila. Levantó una mano y se limpió la sangre con descuido. Compré rápidamente yodo y unas vendas en la farmacia. Justo cuando Austin se daba la vuelta para irse, grité: «¡Espera!». Lo alcancé y le tendí la bolsa. Miró mi mochila entreabierta. Papeles y hojas de trabajo desordenados. Mi billetera abierta de par en par, casi rogando que la robaran. «¿Ni siquiera temes que sea uno de ellos?», preguntó con voz serena. «¿Fingiendo salvarte para luego robarte a ciegas?». «No lo harías», respondí simplemente. Subí un poco la bolsa. «Ni siquiera cobraste la cuota de protección». «Tú». Me protegió de todas formas. No dije lo último en voz alta, pero a juzgar por la expresión de su rostro, lo había oído de todos modos. Que lo confundieran con un buen tipo parecía molestarle. Metió la mano en mi billetera, revisó el dinero y finalmente sacó un billete de $10. «Bien. Lo acepto». Estudiar por mi cuenta no me llevó muy lejos. Al ver los pésimos resultados de mi examen de prueba, no pude evitar sentirme desesperanzado. Imagínate viajar en el tiempo y terminar con un resultado peor que la primera vez. Mis padres ya habían empezado a considerar clases particulares para mí. Me dijeron que hiciera más preguntas para obtener ayuda de profesores y compañeros. Y si había un estudiante destacado al que conocía mejor, ese era Austin Hunter. Había conseguido entrar en la universidad antes. Nadie entra sin un talento genuino. Además, entrar a la preparatoria de élite no fue fácil desde el principio. Me aferraba a la creencia de que Austin simplemente había estado ocultando sus verdaderas habilidades. Cuando lo encontré después de clase, con una hoja de ejercicios de matemáticas en la mano, David me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Le preguntas a Austin sobre problemas de matemáticas? Se rió a carcajadas. Mejor pregúntame a mí. De hecho, saqué mejor nota que él en el último examen de prueba. Él estaba en el puesto 17 empezando desde abajo. Yo estaba en el 21. No me lo creí. Di un paso al frente. Enséñame, ¿vale? Sé que puedes. Austin ni siquiera miró la hoja de ejercicios. No. David me guiñó un ojo intentando suavizar el golpe. Lo conozco desde hace años. Realmente no sabe la respuesta.
Todavía no entiendo cómo entró a la preparatoria élite. Es famoso por quedarse dormido en todas las clases. Austin no lo refutó. No parecía interesado en demostrarle nada a nadie. Pero su mirada se detuvo un instante en la gran marca roja en la parte superior de mi examen. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo pensé que algo finalmente cambiaría. Entonces Austin me miró y preguntó en voz baja: ¿por qué has venido a mí? Porque creo en ti. Solté. Para mí, Austin Hunter era casi invencible. Su expresión cambió un instante, sus ojos eran oscuros e ilegibles. Esbozó una pequeña sonrisa irónica. Entonces creíste en la persona equivocada. Hay cosas que no se pueden forzar. Además, ya había olvidado la mitad del material. Si hubiera tenido más tiempo, habría seguido molestando a Austin. Pero por ahora centré mi atención en el delegado de la clase. Durante varios días, prácticamente viví en las oficinas de los profesores o me quedé cerca del escritorio del delegado de clase, preguntando una y otra vez. Todas las noches me encontraba en un callejón sin salida. ¿Cómo logré estudiar esas enormes pilas de material la primera vez? Pero una vez que se me pasó el bajón, volvía a tomar el bolígrafo y repasaba las preguntas que me había equivocado. Subrayaba las que seguía sin entender, listo para volver a preguntar al día siguiente. Oí que había un partido de baloncesto. Un descanso me pareció bien. Estaba harto de los exámenes. La mayoría de los estudiantes ya habían bajado a verlos. Solo quedaban unos pocos en el aula. Aprovechando el silencio, le pregunté al delegado sobre 2 problemas de matemáticas. ¿Pueden ver esta parte aquí? Puedes empezar desde esta condición, ya que lo sabemos. Me apoyé en la palma de la mano, concentrado en seguir su lógica paso a paso. El tiempo pasó sin darme cuenta. Bien, ahora que lo hemos resuelto, el problema está prácticamente resuelto. Se detuvo a media frase. Seguí su mirada y me giré hacia el pasillo. Austin Hunter estaba allí, justo afuera del aula, mirándonos fijamente. Iluminado por el sol de la tarde. Su expresión era indescifrable. La culpa me invadió sin motivo aparente y me puse de pie de golpe, como si me hubiera quemado. Para cuando llegué a la puerta, Austin Hunter ya se había ido. El pequeño apartamento que mi madre me había alquilado estaba en la misma ruta que la casa de Austin. Últimamente me dejaba ir con él discretamente cuando él y David caminaban a casa, pero hoy me sentí raro. Incluso alguien tan tonto como David lo notó. A los pocos minutos se fue murmurando algo sobre malas vibras y dejándome sola con Austin. Intenté decir algo, cualquier cosa para aliviar la tensión. Fue entonces cuando vi la mochila de Austin. Uno de sus papeles de prueba sobresalía en ángulo. Medio expuesto. Habíamos hecho ese examen justo hoy. Lo conocía como la palma de mi mano. ¿Ustedes también lo hicieron?, pregunté ladeando la cabeza. Ahora conozco todos los problemas. Si hay algo que no entendiste, puedes preguntarme. No hace falta. Austin lo rechazó al instante, rechazando mi oferta sin dudarlo. En ese momento David apareció de nuevo por la esquina, con aspecto descolocado. El tirano está patrullando esa calle otra vez. Si ve mi pelo, me va a arrastrar para teñirlo de negro. Entonces sus ojos se posaron en el papel del examen. Se abalanzó y lo arrebató como si fuera contrabando. Ni hablar, Austin. ¿Desde cuándo te convertiste en un nerd de closet? ¿Estudiando a espaldas de tu colega? Sorprendentemente la hoja estaba completa. Todas las preguntas. Pero se notaba la creciente impaciencia de Austin a medida que la letra se volvía más descuidada. Hasta la pregunta final, donde dibujó 2 tortugas en lugar de resolverla. Silencio. Bajé la mirada. David se giró con los hombros temblorosos. Y entonces alguien no pudo contenerse. Se le escapó una risita. David finalmente se quebró, riéndose a carcajadas. Austin, ¿por qué no te dedicaste al arte? Estas tortugas son auténticas, tío. En el futuro Van Gogh pintará girasoles, Monet pintará lirios y Austin Hunter pintará tortugas. Austin le arrebató el examen, visiblemente molesto, y le lanzó a David una mirada de reojo letal.
David hizo como si se cerrara la boca con una cremallera, y luego lo arruinó con una carcajada sonora. Austin se arremangó fingiendo ir tras él. Instintivamente lo agarré de la muñeca para detenerlo. En medio del caos, recogí el papel del suelo y lo escaneé. La mayoría de los conceptos básicos estaban correctos. Aproximadamente un tercio de los más complejos también. Tal como sospechaba, Austin Hunter no era tonto. David solía decir que Austin entró en élite por sus contactos. Pero yo sabía que no era cierto. Austin no tenía contactos. Entró por su cuenta. Algo debió salir mal en el camino. Pero no era un caso perdido. Si hay algo que no entiendes, puedo enseñarte. Se me iluminaron los ojos. Me aferré a su muñeca. Creo que puedes conseguirlo. Dentro del cibercafé. David acababa de iniciar un juego nuevo. Cuando nos vio sacar nuestras hojas de ejercicios, casi se atragantó. ¿En serio estás estudiando? Toma. En un cibercafé. Austin hacía girar un bolígrafo entre los dedos. Cállate. David se encogió de hombros e hizo otro gesto exagerado de cerrar la boca. Mientras él se sumergía por completo en su juego, nosotros entramos en modo estudio. Cada vez que Austin se detenía a mitad de un garabato, yo me inclinaba hacia él con los ojos brillantes. En aquel entonces, Austin siempre era mi tutor. Me enseñaba todo con infinita paciencia. A sus 25 años, era amable, sensato y cuidadoso con sus aristas. ¿Pero la versión de 18 años? Frustrada. Impaciente. Apenas tolera estos confusos problemas matemáticos. Esperé con la esperanza de que se volviera y pidiera ayuda. Que yo fuera el maestro esta vez. Pero nunca lo hizo. Al final no pude soportarlo. Me incliné y le dije con dulzura, estuviste muy cerca de lograrlo. Cuando estabas esbozando tu estrategia, casi lo lograste. ¿Ves esta parte? Solo tienes que empezar desde aquí. ¡Pum! ¡Pum! Dos fuertes golpes golpearon la puerta de nuestra pequeña cabina. David se quitó los auriculares y gritó frustrado. ¿Quién demonios es?, gritó una voz al otro lado de la puerta. Corre, amigo. El tirano está haciendo rondas. El tirano. Me quedé paralizado. Era mi primera vez en un cibercafé. No tenía ni idea de que los profesores pudieran venir a buscar alumnos. David cerró de golpe su computadora y se asomó por la ventanilla. Bueno, chicos, me voy. Nos vemos luego. Y entonces, sin más, dio un salto. Austin Hunter metió todos los exámenes en su mochila, me agarró de la muñeca y me jaló hacia la ventana. Este es el primer piso. No romperás nada. Vamos. Era la primera vez que me subía por una ventana. Me senté a horcajadas sobre el marco. Paralizado por la vacilación. Sin decir palabra, Austin saltó primero. Mi mochila colgaba de su hombro. Observó la zona rápidamente, asegurándose de que no hubiera profesores cerca. Saltó. Te atraparé. Y así lo hice. La adrenalina me invadió mientras corríamos, esquivando patrullas, agachándonos en las esquinas, corriendo con las manos agarradas. Jadeaba con fuerza, me ardían los pulmones y el corazón me latía con fuerza, pero lo que más sentía era emoción. En un momento dado, Austin me jaló detrás de un muro. El jardín en el que aterrizamos estaba florecido con enormes hortensias. Exuberante, desbordante. Nos acurrucamos juntos tras las flores, ocultos a su sombra. Austin aún tenía mi muñeca en su mano. ¿Dónde están? ¿A dónde se habrán escapado esos niños? Increíble. Incluso ahora siguen causando problemas. Las voces se perdieron en la distancia y aún así, mi corazón latía con fuerza. Desde donde me agazapé, solo podía ver el botón desabrochado de la camisa blanca de Austin y su perfil nítido en el crepúsculo. Una frase de un libro que leí una vez me vino a la mente. No nos quedemos aquí. Ven conmigo de vuelta a los 18. Escondámonos bajo las hortensias del campus, donde el destino no nos encontrará. Donde el destino no nos encontrará. Los profesores fueron más astutos de lo que creíamos.
Uno por uno localizaron a todos los estudiantes que se habían escapado después de las clases nocturnas y llamaron a sus padres. Cuando nos llamaron a mis padres y a mí, Austin Hunter ya estaba esperando en la puerta de la oficina. Después, al salir, mi mamá pasó de estricta a juguetona en un instante. Me dio una palmadita en el hombro. ¿Entonces jugando en el cibercafé ahora? No estaba jugando. Protesté. Estaba haciendo prácticas. ¿Me creen? Mi papá arqueó una ceja. Si fuera otra excusa, no. Pero algo tan ridículo. Hizo una pausa y asintió. Me dan ganas de creerte. Bueno, añadió mi mamá, ¿no nos pediste que te consiguiéramos un tutor? Ya encontramos uno. Empezarán este miércoles. Sesiones privadas después de la escuela. Los abracé a ambos radiante. Son los mejores. Lo prometo. Entraré en una universidad y te haré sentir orgulloso. Mientras los despedía con la mano y volvía hacia el pasillo, me di cuenta de que Austin se había ido. Pasaron 3 días. No lo vi en absoluto. Al cuarto día por fin reapareció en el sendero familiar cerca de la escuela. Tengo un tutor ahora, le dije. ¿Quieres venir a estudiar conmigo? O si hay algo que ninguno de los dos entiende, podemos preguntar juntos. Ya tienes una buena base. Aún hay tiempo antes de los exámenes. Podemos superarlo juntos. Creo en ti, Austin. Sé que puedes entrar a la universidad conmigo. Stephanie. Se detuvo y me miró fijamente a los ojos. No lo necesito. Me congelé. Pero... ¿no quieres ir a la universidad? Me enseñaste el programa que te gustó. Después de graduarte, dijiste que querías emprender. Y creo que puedes lograrlo. Sé que puedes. Eso no tiene nada que ver conmigo. Su voz era gélida. Y solo entonces lo comprendí. Desde que regresé a esa época, había hecho todo lo posible por convertir a Austin Hunter en la versión que recordaba. El hombre en el que se convirtió a los 25. Pero el Austin Hunter de 18 años que estaba frente a mí no era esa persona. Era su propia persona. Tenía sus propios pensamientos, sus propios objetivos. Y no tenía derecho a moldearlo en otra persona. Ni siquiera en alguien a quien quisiera. Sollocé en silencio y retrocedí. Lo siento. No hiciste nada malo, Stephanie. La voz de Austin Hunter era baja. Un poco ronca. Me acabo de dar cuenta. Hay tanta distancia entre nosotros. Demasiado lejos. Necesito tiempo. Para respirar. Caminamos en silencio un rato. Y entonces pensé en esa noche. Austin Hunter a los 25, achispado y vulnerable, confesando cosas que nunca decía estando sobrio. Si alguien, le pregunté, en realidad está bien, pero aún así se comporta de forma lamentable a tu lado. ¿Por qué haría eso? Austin levantó los párpados perezosamente. ¿Por qué si no? Dijo. Un pequeño acto manipulador de té verde. Me quedé mirando la versión de él de 18 años. Y inesperadamente me reí. ¿Verdad? Negué con la cabeza. No lo sé. Austin Hunter nunca dijo que lo pasara mal. Ni una sola vez. Pero lo vi. Solo tenía poca ropa, y la cambiaba una y otra vez. Él y David aceptaron trabajos extraños, protegiendo a niños acosados, ayudando a mujeres solteras a librarse de exparejas inquietantes. Después de todo eso, a veces trabajaba a tiempo parcial en un bar cerca de la escuela. Una vez lo seguí a casa. Vivía en lo profundo de un callejón estrecho. La cerradura de la puerta principal estaba deformada. Alguien había intentado entrar. Deberías pensarlo, le dije. Mañana te espero aquí mismo. Para ir juntos a la tutoría. No sabía si vendría. Al día siguiente me paré bajo la farola justo a tiempo. Mientras esperaba, repasé vocabulario mentalmente. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Seguía sin haber rastro de él. Me senté tercamente en el borde de una jardinera y comencé la 4ª ronda.
Apenas había dicho unas palabras, cuando David llegó corriendo, presa del pánico. Stephanie. ¿Has visto a Austin? Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Escuché la espalda de su padre. Ese psicópata probablemente ha vuelto a pedir dinero. La última vez, le puso un cuchillo en el cuello a Austin. Como Austin no quiso pagar, lo apuñaló en el brazo. Me zumbaban los oídos. Todo mi cuerpo se paralizó. Austin Hunter, a sus 25 años, tenía una cicatriz en el brazo. Una cosa irregular y fea. Una vez, la rocé suavemente con los dedos y le pregunté, ¿cómo lo conseguiste? Respondió con naturalidad. Mi papá lo hizo. Pero al ver la preocupación en mis ojos, se ablandó. Me atrajo hacia sí. Me besó la frente. Bromeaba, dijo. Rompí una puerta de cristal cuando era niño. Me corté. Eso es todo. ¿Te dolió? Ya no. Me puse de pie de un salto. ¿Revisaste su casa? Sí, dijo David sin aliento. Todo estaba destrozado. Todo lo valioso había desaparecido. Había libros y papeles esparcidos por todas partes. Pero Austin no estaba por ningún lado. Nos separamos para buscarlo. Al menos, eso le dije a David. En realidad, vagaba como un pollo sin cabeza. Aquí no. Aquí tampoco. ¿A dónde iría? Entonces recordé el callejón. ¿Dónde nos conocimos? Corrí. Austin siempre llevaba un encendedor. Nunca lo usaba. Lo mantuve cerca. David dijo una vez que podría ser lo único que le quedaba de su madre. En el oscuro callejón, una pequeña llama danzaba. Brillante, luego tenue, luego brillante de nuevo. Austin no habló. Estaba sentado en los escalones, dándole vueltas al encendedor en la mano. Al verlo ileso, exhalé profundamente y me dejé caer a su lado. En el suelo yacía un papel de examen roto. Aún se veían tenues siluetas de dos tortugas. Había reescrito todas las preguntas. Cada espacio en blanco estaba ya completo, la página cubierta de una letra densa. Me picaba la nariz. Pedazo a pedazo comencé a recoger los restos. Bajo la suave luz del encendedor de Austin, los volví a unir con cuidado. Al terminar, pregunté, ¿todavía te duele? Después de tantos años sin conocerlo. Todas las heridas que Austin había sufrido, abiertas y obligadas a sanar, una y otra vez. ¿Todavía duele? Un largo silencio. Entonces lentamente Austin apoyó la cabeza en mi hombro. Ya no. Desde ese día, Austin Hunter empezó a estudiar como un poseso. Era como una esponja seca arrojada al agua. Absorbiendo desesperadamente todo lo que podía, dejó de salir con David para aceptar trabajos esporádicos. Se acabaron los recados y los trabajos de guardaespaldas. En cambio, aceptó un trabajo de medio tiempo en la cafetería de la escuela. Su cabello plateado, ya no recién teñido, tenía raíces negras que empezaban a crecer. No podía evitar mirarlo a la cabeza cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. David silbaba. Maldita sea. Austin. Eres Benjamin Battening, o algo así. De la noche a la mañana, pasaste de 80 a 18. Le dieron una paliza brutal por eso. Incluso después de la paliza, Austin seguía arrastrando a David a estudiar con él. Al final de la semana, David parecía 10 años mayor. Una tarde me tomó aparte y me susurró quejándose, Stephanie, hazle entrar en razón, por favor. Se ha vuelto completamente loco. ¿Qué es esto, una candidatura al premio Nobel o algo así? La cuenta regresiva para el examen crucial había comenzado oficialmente. El ITIG había entrado en la fase final de revisión. Arreglando puntos débiles, repasando material de última hora. En algún momento, incluso con los ojos cerrados, estaba haciendo exámenes de práctica mentalmente. Al abrirlos, lo primero que hice fue recitar vocabulario. Mi mamá se mudó a mi pequeño apartamento para ayudarme a concentrarme. Todas las mañanas me preparaba un sándwich de baguette y 2 huevos. Me aterraba pensar que de alguna manera, me iría peor que antes. Aunque ya había pasado por ese mismo examen,
no recordaba nada. Ninguna de las preguntas, ninguna de las respuestas. Así que en lugar de esperar a que mi memoria se activara por arte de magia, seguí practicando ejercicios. Oí que incluso David había dejado de jugar. Nadie sabía qué le pasaba. Pero ahora estudiaba en silencio y llevaba semanas sin ir a un cibercafé. Luego llegó el examen final. Cuando sonó el timbre para la última asignatura, el campus estalló en conversaciones. Todos comparaban respuestas, intentando predecir sus calificaciones. No me molesté. Austin Hunter tampoco. Había adelgazado en los últimos meses, pero cuando todo terminó parecía más tranquilo que nunca, como si le hubiera ido bien. Miré a mi alrededor comprobando que no hubiera nadie cerca. Luego lo miré y le dije con seriedad, tengo un secreto. En realidad soy del futuro. Austin ladeó ligeramente la cabeza. Su expresión no delataba si me creía o no, pero sonrió. ¿Entonces existen máquinas del tiempo en el futuro? No. Levanté la barbilla con un poco de satisfacción. Pero ahí estoy yo, una hada viajera en el tiempo. Austin asintió lentamente como si sopesara mis palabras. Entonces dime, hada. ¿Cómo será mi yo del futuro? Ya se lo había dicho una vez, durante una sesión de estudio nocturna, pero no lo recordaba. Dudé. Al final no lo dije en voz alta. No puedo decírtelo. Pero... ¿Pero qué? Insistió. ¿Es alguien que te gustaría? Preguntó en voz baja. Justo entonces, una brisa agitó las hojas sobre nosotros. El Austin Hunter de 25 años y esta versión de 18 compartían muchas cosas, y también tenían sus diferencias. Pero lo observé con atención y profundidad. No importa qué versión de Austin Hunter seas, me gustas a todos por igual. ¿Stephanie? ¿Stephanie? Alguien me despertó con un suave codazo. Parpadeé somnolienta y me encontré mirando el rostro de un Austin Hunter un poco mayor y más maduro. Me llamabas mientras dormías, dijo con una risita, alborotándome el pelo. Vamos, hora de desayunar. Acabo de preparar leche de soya fresca y tus huevos fritos líquidos favoritos. Miré a Austin Hunter con la mirada perdida, todavía intentando procesar lo que tenía delante. ¿Qué pasa?, preguntó con dulzura. Mi mirada se apartó lentamente de su rostro. La camisa azul que llevaba puesta. Se la compré harta del negro, blanco y gris que predominaba en su armario. La corbata la elegimos juntos. Se la regalé para su 25º cumpleaños. Llevaba una goma para el pelo en la muñeca. De repente recordé que antes era tendencia entre los chicos usar una, y yo insistí en que él también la usara. Con el tiempo se había acostumbrado. Las sábanas y el edredón eran del estampado floral que me encantaba. Compré 2 juegos idénticos porque me encantaba la tela. El diseño interior. Eso fue obra de Austin. Su trabajo no tenía nada que ver con la pintura, pero siempre que tenía tiempo libre, le encantaba dibujar y diseñar. Y me encantaba su gusto por la estética. Incluso el puff del rincón. Lo compré por capricho, jugué con él unos 5 minutos y luego olvidé que existía. Ahora era el lugar favorito de nuestra gata para echarse la siesta. Lo había reclamado como a la realeza. Finalmente mi mirada se posó en mi mano. En mi dedo anular, el diamante brillaba con un brillo discreto. Y entonces recordé. No hace mucho dije que sí cuando Austin Hunter me propuso matrimonio. Para ser exactos. Hoy fue nuestra fiesta de compromiso. Me senté a la mesa, desayunando lo que Austin Hunter, de 25 años, había preparado. Todavía estaba aturdido. Un poco desorientado. Me hizo un gesto con la mano delante de la cara. Hola. Tierra a Stephanie. Todavía medio dormida. Bajé la cabeza rápidamente y terminé la comida. Mientras Austin lavaba los platos en la cocina, me acerqué a él por detrás y lo rodeé con los brazos. Apoyé la barbilla en su hombro y murmuré. Creo. Tuve un sueño. Se secó las manos y se giró para abrazarme. ¿Qué clase de sueño? Soñé contigo a los 18 años. Tenías el pelo canoso y eras un crack peleando. Hice una pausa y luego añadí. Y en secreto también eras increíble estudiando.
Sabía que solo fingías ser malo en la escuela. Pero el sueño era agotador. Tuve que volver a hacerme todas las pruebas. Con los ojos abiertos eran pruebas. Con los ojos cerrados seguían siendo pruebas. Y ni siquiera supe cómo me fue antes de despertar. Austin asintió. Como si lo hubiera entendido todo de un tirón. Así que nuestra Stephanie se convirtió en una hada viajera en el tiempo y retrocedió 7 años. Exactamente. Asentí solemnemente y empecé a chismear. Incluso me cambié a la preparatoria élite solo para encontrarte. Pero la primera vez que te vi, estabas golpeando a alguien y luego intentaste cobrarme una cuota de protección. ¿Así de mal me porté? Preguntó divertido. Así que... ¿Cuánto le cobré? La verdad es que nunca me quitó nada. Como mucho un billete de $10. Y usó eso para invitarme a un trago. Sintiéndome culpable, hundí la cabeza en su pecho y no dije nada más. Nos abrazamos un rato. Hasta que sonó el teléfono de Austin. Era una llamada para recordarle que fuera a revisar la decoración del lugar de la boda. Antes de irse, me tomó la cara entre las manos y me besó en la frente. Tu maquilladora estará aquí a las 3. No te quedes dormida la siesta. Y te dejé un regalo en mi estudio. Echa un vistazo cuando tengas tiempo, ¿vale? Nunca se me dio bien resistir la curiosidad. Apenas Austin había cerrado la puerta cuando me dirigí directamente al estudio. Siempre supe que le gustaba dibujar. Incluso en la escuela, sus tortugas en el reverso de los exámenes eran absurdamente realistas. Sus habilidades habían madurado con el tiempo. Había hojeado sus cuadernos de dibujo. Páginas llenas de diferentes versiones de mí. Juguetona. Centrada. Durmiendo. Riendo. ¿Qué podría haber en el estudio que no me hubiera mostrado ya? Abrí la puerta. Y me recibió una pared pintada de hortensias en flor. Austin Hunter, de 18 años, estaba allí. Abrazados por la mía, ambos nos agachamos detrás de la pared. Y debajo una pequeña línea manuscrita. Para mi hada viajera en el tiempo, Stephanie Pickett. Extra. Historia paralela de Austin Hunter. El día de su graduación, Austin Hunter se sentó solo en el cibercafé durante un buen rato. Hasta que se oyeron pasos apresurados afuera. Austin. Ya salieron los resultados. ¿Ya los revisaste? David estaba tan emocionado que apenas podía formar oraciones completas. Adivina qué saqué. Sabía que tenía talento. ¿Un examen tan tonto como este? Por favor. Lo arrasé. Pero en serio, tío. Tengo que darte las gracias, añadió un poco avergonzado. Si no te hubieras vuelto loco y me hubieras arrastrado a esa vida de estudio obsesionado estos últimos meses, no me habría ido ni la mitad de bien. Austin Hunter se recostó en su silla, con la mirada fija en la pantalla, en silencio durante un largo rato. Entonces un recuerdo le vino a la mente. Una chica lo miró a los ojos y le dijo, tienes una base sólida. Si nos esforzamos estos próximos meses, creo que ambos podremos entrar a la universidad. En aquel entonces, la universidad parecía un sueño lejano e inalcanzable. Nunca pensó que llegaría ni de lejos. Pero ahora había tocado el límite. No. Lo había logrado. Austin le abrió la puerta a David. David vio fugazmente la partitura en la pantalla y se quedó paralizado con los ojos como platos. Tardó un rato en balbucear. Austin. Lo veo bien. Austin no respondió. Tomó una captura de pantalla de sus resultados y empezó a revisar sus contactos. ¿A quién buscas? Preguntó David, desconcertado. ¿A tu padre? No. No, interrumpió Austin. Busco a Stephanie Pickett. Hicieron una promesa, el día que salieran los resultados, se lo dirían primero. Pero mientras Austin revisaba la lista, no la encontraba. No había ningún icono de cereza. Ningún nombre conocido. Un extraño escalofrío le recorrió la espalda. Levantó la vista y se encontró con la mirada confundida de David. Stephanie Pickett, dijo lentamente. ¿No la recuerdas? David parpadeó.
¿Quién? Era absurdo. La habían visto el día de la graduación. ¿Cómo pudo David olvidarla así como así? Intentando calmar el pánico que sentía, Austin sacó su número de memoria y marcó. La voz que contestó fue suave y artificial. El número que marcó no está disponible. Lo intentó otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que David le presionó suavemente la mano. Austin. Austin respiró hondo. ¿De verdad no recuerdas a Stephanie Pickett? Hace 3 meses, ese día fuimos a la primaria. Ella vino con nosotros. Ayudó a ese niño. La mirada desconcertada de David no se alteró. Austin agarró su chaqueta y salió corriendo. Miró por todas partes. La escuela primaria. El delegado de clase de Stephanie. Incluso el sistema administrativo de la escuela. Nada. Una persona viva y respirando. Se había desvanecido como la niebla. Nadie la recordaba. Era como si nunca hubiera existido. Y entonces Austin la recordó. El día que terminaron los exámenes, ella le contó un secreto. Soy un hada que viaja en el tiempo, dijo, medio en broma, medio en serio. Encerrado en su habitación, Austin sacó un cuaderno de dibujo. Con unos trazos rápidos, dio vida a su imagen en la página. Stephanie Pickett venía de 7 años en el futuro. En ese futuro se conocieron. Nos enamoramos. Pasamos 3 años juntos. Y estábamos a punto de casarnos. Eso significaba que aún faltaban 4 años. 4 años para que ella volviera a entrar en su mundo. Y hasta entonces Austin Hunter lo daría todo. Se volvería mejor, más fuerte, incluso más que el hombre que una vez conoció. 4 años después, el día que Austin se graduó de la universidad, David viajó por todo el país solo para verlo. Cuando por fin llegó, observó el rostro de Austin con profunda preocupación. Austin, ¿te sientes bien últimamente? ¿Sigues teniendo esos sueños? Esto no puede seguir así, añadió. Quizás. ¿Deberíamos ir a un terapeuta? No hace falta, respondió Austin. Miraba a lo lejos. A una chica con una cámara al hombro. Estaba allí para tomarle fotos de graduación a una amiga. La encontré. Las hortensias habían florecido año tras año. Algunos permanecieron perdidos. Pero ¿quiénes estaban destinados a encontrarse? Nos volveríamos a encontrar. Fin.